Muchas bendiciones en este día, desde aquí, desde la Ciudad de la Imagen, TVN, España. Es un honor estar otro día más con ustedes para compartir la palabra de Dios. La Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, lo que tenemos en la Escritura es palabra de Dios y es viva y es eficaz para corregir, exhortar en toda justicia. El otro día hablábamos de la justicia de Dios y hoy estaremos hablando del nuevo pacto que Dios dio al hombre. Y también decirles, yo soy el pastor Miguel Martínez de la Iglesia Cristo Reina con Poder. Nos encontramos en la Glorieta de Legazpi, calle Maestro Arbós, número 5. Y nuestras reuniones los domingos son a las 11 de la mañana, los sábados a las 8 de la tarde y los martes también a las 8 de la tarde. Pero hoy vamos a estar compartiendo con los pastores y obreros que hoy están con nosotros para desarrollar esta palabra y que pueda ser de edificación para sus vidas. Hay personas que a través de estos medios nos escuchan y reciben tanta bendición. Lo podemos ver a la hora cuando hacemos también los eventos en directo, vemos cómo llaman y continuamente y queremos bendecir sus vidas. Dios nos llamó para ser de bendición y eso es lo que queremos ser para ustedes, de bendición, como también otros fueron de bendición y son de bendición para nosotros. Por tanto, hemos invitado a Edgar. Bienvenido, Edgar, si quieres presentar dónde te congregas. Sí, muy buenas tardes a todos. Soy el diácono de la Iglesia Cristo Reina con Poder, que está en la calle Maestro Arbós, número 5, en la plaza de Legazpi. Y los saludo a todos con la bendición del Señor y en la paz del Señor. En este día, pues, quiero animarte a que tú que nos estás viendo, pues hoy juntos aprendamos y nos edifiquemos con la palabra de Dios con respecto a el tema que vamos a hablar hoy. Así que prepara tu corazón y recibe lo que Dios hoy te va a hablar. Que Dios te bendiga. Amén. Si puedes presentarte, buen día, Pastor Benjamín. Es un honor tenerte de nuevo por aquí. Gloria al Señor. Si quieres presentarte a la audiencia. Gracias por estar en sintonía. Es una bendición compartir hoy acerca de la palabra del Señor. Mi nombre es Benjamín Cortés y estamos pastoreando la iglesia, el ministerio El Buen Samaritano. Estamos ubicados en Asambleas de Madrid, Entre Vías, a un lado de Renfe. Y cada domingo tenemos celebraciones a las 11:30 y los martes a las 7:30 de la tarde. Será un privilegio tenerte, si tú vives cerca de Entre Vías, ahí en Vallecas, estamos para servirte. Así que gracias por estar en sintonía. Pastor Jorge, buen día, Dios te bendiga. Gracias por venir desde tanta distancia también. Es un honor tenerte por aquí. Si quieres saludar a la audiencia. Ok. Pues Dios les bendiga. Es un privilegio poder venir hasta aquí este día y poder ser de bendición, poder llevar a cabo el propósito que Dios nos ha encomendado, que es escudriñar la palabra, poderla predicar, poder enseñar y asimismo poder ser instruidos por medio de ella. Porque como está escrito, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que cualquier hombre, cualquier mujer que quiera aprender, pues simplemente busca la dirección de Dios y por medio de la palabra vamos a ir escudriñando y vamos a ir entendiendo ¿qué es el propósito de Dios? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Así que en este día quiero animarle a que puedas disponer tu tiempo, porque va a ser un tiempo de edificación para tu vida, vas a poder aprender algo más y siempre lo que aprendamos de Dios nos va a edificar. Estamos sirviendo, por la gracia del Señor, en Fuensalida, Toledo, en la calle General Yagüe, número 4. Estamos allí, la Iglesia Comunidad Cristiana Amor y Fe. Así que si usted quiere un día acompañarnos o vive por ahí cerca y no tiene iglesia donde congregarse, le invitamos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 8 de la tarde. Así que bueno, soy el pastor Jorge Pérez, el cual pues por la misericordia de Dios me ha permitido estar allí. Así que qué bueno poder hoy compartir contigo. Amén. Como hemos dicho, hoy estaremos hablando
del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el nuevo régimen de vida del Espíritu. Pero queremos introducirnos, porque anteriormente hablamos de la justicia de Dios, y en toda justicia existen las leyes. Y entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nuestro Padre, nuestro Dios, nos ha dejado, ¿no? Y es una herencia la cual nos va a llevar a un destino verdaderamente en un propósito de Dios. Porque Dios todas las cosas las hace con un propósito. Nada de lo que Dios hace contiene errores, sino que Dios nos dio la ley también con un propósito. Y la primera pregunta sería esa. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para que los que nos están viendo, las personas que están en sus hogares, sepan por qué Dios nos dio leyes en el Antiguo Testamento, y vamos a ir desarrollándolo porque también hizo un nuevo pacto con los hombres. Pero primeramente la primera pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la ley? Edgar. Sí, pastor. Dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley en sí es buena, ¿no? Dios la estableció y es buena y es justa. Pero el propósito de la ley para la cual Dios estableció, lo vemos en Gálatas 3:24, que lo dice de una manera más directa. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el propósito de la ley es, ¿cómo se llama? Que a través de ella, Dios la estableció para que nosotros fuésemos hacia Cristo. O sea, el propósito de la ley dice que aquel que vive bajo la ley vive bajo el pecado, y el pecado trae muerte. O sea, todo aquel que vive bajo la ley vive en muerte. Pero aquel que viene a Cristo, pues tiene vida, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, llevándonos a reconocer que nuestra condición humana de pecado no puede alcanzar la justicia de Dios, porque dice la paga del pecado es muerte, y por lo tanto merecemos la justicia de Dios, lo que hablábamos el tema anterior. Entonces, por lo tanto, si la ley no alcanza la justicia de Dios, entonces era necesario de que la ley Dios la estableciera para llevarnos a Cristo, que la cual pues estaba prometida, ¿verdad? Desde el principio, un plan de salvación. Dios lo vemos en Génesis, que Dios ya tiene un plan de salvación, y la ley cumple ese propósito. Por eso, cuando Jesús viene a la cruz, se termina la ley. Y ahora viene la nueva era, que llevamos la gracia, el nuevo pacto, que es vivir en el Espíritu, que sí llegamos a ser justificados y a estar fuera del juicio de Dios, ¿verdad, pastor? Amén. Lo que nos muestra la ley es nuestra condición. Pastor Benjamín. Pues podemos decir también que cuál es el propósito de la ley. La ley es un, si lo podemos decir así, es un servidor que nos lleva a Cristo, o es la custodia. Nos ha custodiado para llevarnos a Cristo, pero en ningún momento nos da esa vida eterna. Así es que también sirve para revelar el pecado y enseñar al hombre que tiene una culpabilidad delante de Dios. Nos enseña lo bueno y lo malo. Así es que podríamos decir que en algún momento la ley es un hilo que nos sostiene, ¿verdad? Nos guía y nos habla de la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios, y a tener fe en Dios, pero no nos lleva directamente al propósito del cual hablaremos hoy, que es al nuevo pacto. Amén. Pastor Jorge. Sí, es verdad en cuanto a lo que es el propósito de la ley, que nos hace diferentes,
nos hace llevar a cabo un entendimiento diferente. ¿Por qué? Porque cuando es revelada la ley, el ser humano puede entender que puede transgredir algo. Si podemos ver, en todos los países se rigen por leyes y las leyes hay que cumplirlas. Pues Dios también tiene unas leyes las cuales debemos de cumplir, las cuales se debe de hacer. Toda ley que se invalida o que se transgrede tiene una consecuencia. Y ese es el propósito de la ley de Dios, es hacer conocer cómo el hombre transgrede los principios que Él estableció desde la creación de la humanidad. El hombre es creado, pero y una vez es creado, Dios le da una libertad. Mas, sin embargo, esa libertad necesitaba que hubiera un régimen que controlara esa libertad. Por lo cual está la ley de Dios que viene y controla ese régimen. Una nación sin leyes es una nación que se desordena, porque todo el mundo va a hacer lo que bien le parece. Pero una nación con leyes va regiendo y va teniendo un orden. Pues Dios quiere que a través de la ley pueda poder poner el orden al ser humano. Y ese es parte del propósito de la ley de Dios para la humanidad. Recuerde que Dios ha establecido leyes para la humanidad. El hombre puede establecer leyes para muchas cosas, pero la ley de Dios debe ser establecida en cuestión a la humanidad, al ser humano. Porque es muy importante entender que la ley es algo por lo cual se debe de regir y no puede ser transgredida, porque el que transgrede una ley tiene consecuencias. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando durante en este día, en este tema, en cuanto a lo que es el propósito de la ley, por qué y para qué. Exactamente, la ley tuvo sentido en lo jurídico. Toda causa que se presenta delante de un juez cuando hubo un acto delictivo tiene que ser juzgado. Para ello necesita de una ley, o de lo contrario, es imposible juzgarlo. De la misma manera fue necesario que Dios diera la ley santa por causa del pecado del hombre, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por tanto, la ley es necesaria para mostrarle al hombre su condición de pecador. Esto Pablo dice en Romanos 7 en adelante, dice, ¿es que acaso estoy dando a entender que la ley de Dios es pecado? Claro que no. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Jamás me habría dado cuenta de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado usó aquella ley que condena la codicia para despertar en mí toda clase de malos deseos. Si no hubiera ninguna ley que transgredir, nadie pecaría. Claro, porque no habría la ley, es como cuando no han creado una ley, pues no nadie peca contra esa ley, por eso se crean leyes nuevas. Y eso es lo que estuvimos hablando el otro día también, de que Dios estaba sentado en su trono de justicia y Él ha puesto leyes. Leyes que nos hacen ver nuestra condición. No sabíamos que era codiciar hasta que no nos vemos en reflejo de la palabra de Dios que dice no codiciarás. Pero ahí entonces se despiertan todos, como dice Pablo, todos los malos deseos que hay en el corazón, que es lo que Dios le dijo a Adán que ocurriría si desobedecía a la primera ley de Dios, que era no tocarás o no tomarás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa desobediencia trajo el pecado en la humanidad y por tanto, pero el hombre sigue naciendo, sigue viviendo, pero no sabe por qué queriendo hacer lo bueno no lo hace, sino se encuentra haciendo lo malo, que es lo que está hablando Pablo aquí a la iglesia que había en Roma, ¿no? A los romanos. Entonces, lo que la ley nos trae es saber que estamos transgrediendo leyes que Dios ha establecido. Y eso, hemos leído que la ley es buena. Porque claro, estábamos atados a la codicia, a la lascivia, al adulterio, a tantas cosas, ¿no?, que estaban en nosotros. Pero ahora, al ver ese reflejo, entonces, nos encontramos con la verdad. Claro, conocemos la verdad. Entonces ahora conocemos nuestra verdad.
Sí, la verdad es Jesús, pero ahora la ley lo que nos hace ver es nuestra propia verdad, nuestra propia condición. Porque cuánta gente dice, ay, pues yo no quería haber hecho eso que he hecho. Yo qué sé, matar, robar, defraudar y tantas cosas que el ser humano está haciendo. Y no sabe que lo que está transgrediendo es contrario a él. Y entonces la condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque la ley es buena para saber lo que no tengo que transgredir, para que me vaya bien, ¿no? Por eso dice la Escritura que meditemos en su palabra para que nos vaya bien. Así que la ley, quedamos en que la ley es buena. Y es santa, ¿por qué? Porque viene De Dios. de Dios. Claro. Amén. Y la ley era necesaria que se cumpliera. Y es imposible que los hombres sean libres de la condenación de la ley, por más que intenten hacer lo bueno o pretendan cumplirla como un acto de justicia a fin de agradar a Dios. Fíjate que cuánta gente quiere, cuántas personas quieren hacer cosas buenas para agradar a Dios, pero no son suficientes porque la mayor obra del hombre, como dice la Escritura, es como trapo de inmundicia. Quiere decirse que porque uno no puede ser salvo por obras, porque sea el hombre más bueno de esta tierra. ¿Por qué? Porque el pecado mora en él y lo que quiere hacer las obras está afuera. Pero el pecado que mora en él, en el ser humano, es el que le lleva, desde el origen, es el que le lleva a transgredir las leyes de Dios y por tanto ser condenado. O sea que la persona misma se condena a sí mismo. Entonces, la ley es buena, pero no es suficiente. No llega. Claro, la ley es necesaria para poder reconocer y saber que la hemos transgredido. Si alguien no sabe una ley, no la conoce, pues no sabe nunca es que no lo sabía. Entonces no sabe nunca que ha transgredido algo, por lo cual, entonces es como una persona que está en un país y transgrede leyes, llega a un país X y transgrede una ley. Y luego es llevado ante un tribunal y él dice, pues yo no sabía que eso estaba prohibido hacerlo. Y porque no lo sabía, no va a ser condenado, no va a ser juzgado. No, sí, la ley se tiene que cumplir. Ahora, Dios ha dejado las leyes y las leyes son para cumplirlas, para obedecerlas. Y una persona que diga, mira, es que yo no conocía o no conozco cuáles son las leyes de Dios, entonces no por eso va a ser eximido de la paga de esa ley, del fruto de la desobediencia o de la transgresión de esa ley. Las consecuencias vienen, siempre van a venir. Y a tu vida pueden haber consecuencias por estar transgrediendo la ley de Dios, aunque sea inconsciente de ello, porque Dios es... Están viviendo bajo una ley. Claro, Dios es siempre justo. Y la justicia de Dios se rige por sus leyes, no por las leyes de hombres, sino por las leyes que Él mismo estableció. Entonces, Pastor Miguel, cuando las leyes de Dios se transgreden, siempre hay una consecuencia, siempre. Y la consecuencia es siempre en cuanto al propósito de Dios, pero siempre es mala. Claro, pero siempre la transgresión de la ley viene con una consecuencia de parte no solamente de los hombres, sino de parte de Dios. Y ahí donde vemos cómo Dios en su justicia y en su amor para con toda la humanidad, pues Él crea este nuevo pacto que es lo que estamos desarrollando Así ahora. es. Un Cristo pacto la cumplió, de amor y de justicia. Amén. Cristo la cumplió al ser juzgado una vez y para siempre Amén. por los pecados de los hombres, a fin de no servir más bajo su régimen, o sea, el régimen de la ley. Sería Romanos 7:6. Hay algo... sí, lee ahí, Pastor. Romanos 7:6. Lo tengo aquí, si quiere lo leo. Sí, puede leer. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué bonito. Tremendo. Qué maravilloso, ¿no? Tremendo. Que ahora está el estamos Espíritu libres de la ley. Pero no todo el mundo está libre.
Muchos pretenden practicar la ley y la Escritura dice que solamente Jesucristo pudo cumplir la ley, ¿verdad? Porque Él no vino a destruir la ley, porque eso nos lleva al Señor. La ley es nuestro ayo, dice la Escritura, y Pablo lo dice en Romanos. Es nuestro ayo y Él nos lleva a Jesús. Ahora, ¿qué sucede? En la ley se entiende que el sacerdote debía entender lo correcto de la ley, lo bueno de la ley y lo que era malo. Totalmente que si un hombre tenía que, por un ejemplo, la práctica del sábado, tenía ese hombre que descansarlo desde el día viernes hasta el atardecer del sábado. Y este hombre incumplía en una cosa, entonces ya no había cumplido la ley como debe ser. Entonces había muchas cosas que el hombre no podía en sus fuerzas hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que de un modo Jesús viene a romper y a darnos libertad de la ley y de la muerte también, ¿verdad? Porque hay una ley que es buena, porque dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero en Jesús hay algo muy precioso. Hoy venía compartiendo con Pastor Miguel y yo le estaba hablando acerca de la parábola del buen samaritano. Que el buen samaritano, antes de que él tomara y levantara a ese hombre que los ladrones habían golpeado, pasó un sacerdote. El sacerdote sabía la ley, sabía lo bueno y lo malo. Luego pasó entonces este sacerdote no podía hablarle a un hombre que ya no tiene fuerzas, pues, ya no tiene voz para hablar, está golpeado, está muy lastimado y está medio muerto. Luego pasa un levita que es un hombre que conoce también, ¿verdad? Un escriba y conoce bien las escrituras, conoce la ley, pero no le puede declarar la ley porque este hombre ya está indefenso. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos lleva hasta un punto, o sea, lo precioso de la fe y lo precioso del nuevo pacto, donde nos quiere llevar Dios, es en su infinito amor. Es que nosotros en nuestras propias fuerzas, o sea, la vida de fe, la vida de gracia, viene a aquella persona que no puede más en sus fuerzas. Usted puede ser un buen campeón olímpico, si lo podemos llamar así. Y usted puede estar a medio mar y usted puede saber que tiene algunas técnicas para salvarse. Pero solo hay una cosa que lo puede salvar. Usted puede, hasta que tus fuerzas ya no te den, tú sabes que tus pulmones te pueden sostener en el agua. Pero ¿cuánto tiempo? No va a pasar más de un mes. ¿Sabe que solo una cosa lo puede salvar? Solo que suceda que pase un barco por ahí. Por otro lado, no hay salvación. Hasta que el hombre no reconoce que en sus fuerzas no puede más, que se siente en el centro del mar, a menos que pase un barco, usted es salvo. Entonces ahí es donde entra la gracia de Dios. Dios empieza a funcionar cuando tú y yo ya no podemos en nuestras fuerzas. Eso es lo precioso de Dios. Y lo lindo de lo que Jesús vino a hacer con nosotros, que cuando usted y yo ya no podemos, Él está ahí para levantarnos. Entonces, claro, este hombre no era el que sucede que ahora pasa el buen samaritano y este hombre no sabe de la ley, sino que sabe de sanar a ese hombre. Y este hombre vino, lo tomó y no solamente lo tomó, lo levantó, le curó las heridas y lo llevó a un lugar, lo llevó para que lo cuidaran y puso de él. ¿Sabe? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a levantar al hombre caído, al que ya no tiene fuerza. O sea, que la palabra que Dios ha puesto hoy en mi corazón es que Él vino para aquel que cree que en sus fuerzas ya no puede, que en su matrimonio ya no puede, que en su ley ya no puede. Y es ahí donde Dios toma el control de nuestras vidas y nos puede sacar adelante. Jesús vino para aquel que ya no puede en sus fuerzas, porque la misma Escritura dice que no es por fuerza ni poder, es por su Santo Espíritu. Hay un nuevo gozo en todo esto y es el que estamos bajo la gracia de su Espíritu Santo. Amén.
Claro, la ley es el camino a morir. Por eso Pablo dice que cuando él se encontró con la ley de Dios, murió. Claro, mueres porque no puedes cumplir lo que él dice que hay que cumplir. Claro, O eres sea, incapaz de- que con tus fuerzas humanas no puedes cumplirla. O sea, es un espejo para que veas que no puedes si no es Exactamente. por el Espíritu. Amén. O sea que la cruz es el punto final, dicen Colosenses 2:14, que es el punto final toda la de ley. la ley. Amén. Es el cumplimiento de la ley, la cruz. Por O sea, eso- no crea que la cruz del Calvario es un lugar donde mataron a Jesús y ahí se terminó todo, sino que es el comienzo de algo nuevo, de algo nuevo que ya Dios había prometido desde el principio. Entonces la ley lo que nos muestra es el camino para la salvación del ser humano, de su corazón, ¿no? Porque dice allí, 2:14. decíamos en 2:14. Yo lo tengo, Miguel. Sí, Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. amén. El versículo anterior dice, y a vosotros estando muertos en pecados. O sea, lo que la ley te muestra es que estás muerto en los pecados. Cuando uno se encuentra con la palabra de Dios y uno se ve que está muerto en pecados y delitos, y que no puede uno hacer nada para agradar a Dios, sino recibir lo que Él ha hecho en una cruz. Es la puerta, por eso Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él era la vida, o sea que toda la ley es la que nos lleva hasta Jesús, la cruz del Calvario, que Él muere por nuestros pecados, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Usted no se puede salvar a sí mismo. Hay muchos que dicen, no, yo voy a ser bueno, y pasan toda la vida queriendo hacer buenas cosas, y buenas son, que haga lo bueno. Bueno es, pero eso no le da una parcela en el cielo, como han querido decir, o le da la entrada al Señor, ¿no? Cuando llega al cielo, no. La entrada es el sacrificio de la cruz, del punto final de la ley, Colosenses 2:4 y Gálatas 3:24, es la cruz del Calvario. Porque la ley produce ira, porque uno no puede cumplirla. No puede cumplirla y falla en una cosa y ha fallado en toda la ley. Mira, Miguel, que ahora que dices tú, falla en una cosa. Y a veces la gracia también es una ley. Pero es una ley de gracia y de amor, porque si, un ejemplo, si anteriormente el hombre adulteraba o la mujer adulteraba, de una vez le toca que la apedreen. Y hoy Jesús habla diferente, ¿verdad? Nos dice que si un hombre codicia a una mujer con su corazón, ya adulteró con ella. Ahora, quiero ir al punto, cuando Jesús, tal vez esto puede aclarar un poco, cuando Jesús está allí y lo llaman a aquellos religiosos que llevan a una mujer que la han encontrado en el hecho del adulterio. Entonces, a ellos conocen la Escritura, conocen la ley, tienen la base de lo bueno y lo malo que hizo ella. Hizo lo malo, ¿qué le toca? ¿Gracia? No. Entonces le toca la pedrada. Y le dicen a Jesús, esta mujer la encontramos en el lecho del pecado, la agarramos infraganti, te toca a ti darle la primera pedrada. Y Jesús no vino a darte la pedrada. Jesús le dijo que si ninguno de ellos había pecado o había hecho eso. Y ¿sabe qué? A veces quisiéramos parafrasear las Escrituras. Pero Jesús dice que empezó a escribir en el suelo. Y dice que todos se fueron. Cuando todos se habían ido, Jesús le pregunta a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Y miró que no había nadie, y yo tampoco. Entonces, cuando nosotros en la ley no queda más opción que la muerte cuando fallamos en un punto, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, y nos lleva a Jesús, en Jesús encontramos algo, encontramos perdón, salvación, encontramos redención. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? Y eso es lo que ha venido a hacer Jesús. Vete y no peques más para que no te ocurra otra cosa peor. Claro. Qué precioso salir
de esa ley. Qué precioso como dijo David, dichoso el hombre que Dios no lo inculpa de pecado, ¿verdad? Y llegó Jesús y le dio ese perdón. ¿Qué le tocaba a ella? Muerte. Pero en Jesús hay esa gracia de Dios para nosotros. El indulto. Le vino a indultarnos. Esto, Por eso, así es. por eso, pastor, Pablo decía, ¿no? Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, ¿no? Porque sabía, como decía pastor, estaba en una condición de muerte, ¿no? Pero como la ley, como hemos estado hablando, nos lleva verdaderamente a Cristo. Y la nueva era de ¿cómo se llama? De vivir en el Espíritu, ¿verdad? Nuevo tiempo. El nuevo tiempo, ¿no? Y a veces, muchas Dice, veces... la nueva era. O el nuevo Suena tiempo, raro. o el nuevo pacto, ¿no? Que es lo nuevo que dice pacto. la Biblia. Entonces, y hoy en día, pues, muchas veces, a veces en lo personal, como decía el pastor Benjamín, a veces cuando dejamos de escudriñar las Escrituras, muchas veces volvemos a esa vida, ¿verdad? De vivir bajo la ley, ¿no? Vemos en los Gálatas que ellos vivieron en la gracia, en ese nuevo pacto, y que luego se querían volver a vivir bajo la ley, que es bajo la carne, bajo el pecado, ¿no? Volverse atrás. Volverse a circuncidar. Exactamente. Entonces, muchas veces, a veces en nuestra vida, algo que Jesús nos enseña de que vivir en el Espíritu es mantenerse verdaderamente en ese amor, en esa salvación, en ese perdón, en esa misericordia, en esa compasión, que la cual Jesús, a través de los evangelios, vemos que Él refleja eso, como el buen samaritano, como la mujer que iba a ser apiedrada, pero no lo fue, porque Jesús intervino. Entonces, nosotros, para poder vivir conforme a Jesús vivió, en esa gracia, en ese nuevo pacto, es por medio del Espíritu. Porque por medio del Espíritu podemos nosotros mantenernos viviendo en esa gracia, que es amor, compasión, como decíamos antes, y vivir en el fruto que verdaderamente es del Espíritu, ¿verdad? Exactamente, vencer las obras de la carne. Porque Exactamente. las obras de la carne son las que todo el mundo vive, todo ser humano vive en las obras de la carne porque murieron o durmieron en el Espíritu. Por eso han de nacer de nuevo. ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu, entonces ahí sí puedes decir a la codicia no. Puede vencer las obras de la carne, los deseos de la carne, los deseos del corazón, que a veces son engañosos, y viviendo en el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, como dice la Escritura. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 9, del 31 al 32, dice, es llamada ley de justicia, pero no salva, no alcanza la justicia de Dios, que es la ley. Tropiezan en la piedra que es Cristo. Pero Israel, hablando de Israel, del pueblo de Dios, escogido, que con tanto ardor trató de guardar la ley para quedar bien con Dios, nunca lo logró. ¿Y por qué no? Porque los israelitas trataron de salvarse haciendo buenas obras, como si eso fuera posible, y no confiando en Dios. Por eso dieron contra la gran piedra de tropiezo. Así está escrito, he puesto en Sión una piedra y muchos tropezarán con ella. Mas los que crean en ella jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Romanos 9:31. Si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. Entonces hay mucha gente que cree en Dios y que cree agradar a Dios, pero Jesús no. Cuando les hablas de Jesús, dicen, no, ese fue un buen hombre y fue alguien que estuvo en la tierra, sí, pero lo mataron y ahí lo tenemos en un madero crucificado. No, no es así. Que sepa usted que eso no es así. O sea, creer que está uno en la verdad y creerse una mentira es errar al blanco. Eso sí es un gran pecado, ¿no? Entonces, no creerle a Dios es el mayor pecado que hay. Y no creer en su Escritura es transgredir ya todas las leyes escritas y espirituales. Entonces, Cristo murió para cumplir la ley que nos condenaba, pero ahora por medio de Cristo nos hace salvos, ¿no? Ese es el nuevo pacto
que Dios acerca al ser humano por medio de la vida de Cristo. Cuando estaban en la última cena, que estaba con los discípulos, antes de ser crucificado, él hizo toda una referencia a el nuevo pacto. Y hizo mención y una ilustración en los tipos de lo que representaba el pan cuando se partía y también el vino cuando se tomaba. Y hace referencia al cuerpo maltratado en la cruz del Calvario por nuestros pecados y la sangre derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor para limpiar el alma del ser humano que está manchada por el pecado original, y por eso el ser humano no puede vivir bajo la gracia de Dios si no acepta a Jesús como único y suficiente Salvador de su alma y camina en fe, en el Espíritu, para alcanzar las promesas de Dios para su hogar, su familia y todo el propósito de Dios que tiene con su persona y con aquellos que están a su alrededor también, pero sobre todo con su persona, con su alma. Aquellos que nos están escuchando, entonces podemos decir que el nuevo pacto de Dios es Cristo. Así es. Aún para los israelitas, si nos están escuchando, que habrá israelitas que conocen las leyes de Moisés, y habrá israelitas que desconocen todo esto también, porque ya los tiempos han pasado y se ha modernizado. Yo le he preguntado a algunos y han dicho, nosotros no sabemos nada. No saben ya nada. No sabemos nada. Bueno, pues Dios usa a los gentiles para mostrar. Hay algo muy importante que tú has dicho, y es de que ahora hay un punto final, ¿verdad? Y un punto de partida, es Jesús. Parte de la historia en dos. Y lo importante de esto, y lo compartía Pastor Miguel, es de que no es por lo que tú y yo querramos hacer. Yo estaba compartiendo un sauna con otras personas y estaban discutiendo de que él traía, estábamos en Centroamérica, y él trae zapatos pacas de zapatos, pacas de ropa, y para ayudar a los pobres, para los necesitados, y el otro estaba hablando que él tiene una ONG para dar de comer a muchas personas. Entonces estaban discutiendo que Dios lo miraba a él. Tú das zapatos usados. Le decía, yo en esta organización yo doy zapatos nuevos. Entonces eran de una religión diferente. Y bueno, yo estaba al centro de ellos y uno de ellos me dice, Benjamín, ¿y tú de qué religión eres? Bueno, le digo, yo le digo, soy protestante. Le digo, ¿y qué dices tú de lo que estamos discutiendo? Bueno, según la Escritura, por lo que veo, ustedes no conocen la Escritura. Porque un hombre puede tener muchos conocimientos en cualquier área social, política o económica, pero las Escrituras hablan de que no es porque si yo diera de comer a los pobres y quemara mi cuerpo y no tengo amor, y el amor es un atributo de Dios, es fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo les dije a ellos, y para que usted entienda esto, no es por lo que tú regales. Tú puedes regalar millones de euros dándole a las personas alimentos, zapatos, puedes tener una organización que le esté dando de comer al mundo y aún así no ser salvo. Sí, porque el punto es lo que acabamos de hablar. Hay un nuevo pacto y hay un nombre en ese nuevo pacto, y Él es la única medio para llegar a Dios. El único medio de gracia es Él. Él murió por nosotros y es el único que ha partido la historia en dos para que usted y yo le reconociéramos a Él y fuéramos salvos por este pacto de amor de parte de Dios. La fe en Cristo Jesús. Amén. Edgar, ¿quieres añadir algo? ¿No? Sí, en Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Que Él es el principio y el fin. O sea, en Él empieza todo y en Él también todo termina. En Romanos dice que también el fin de la ley es Cristo. Lo dice en Romanos. O sea, y también añade de que dice que hermanos no ignoremos la justicia de Dios, amén, porque el vivir bajo la ley es ignorar la justicia de Dios, ¿verdad? Pero lo sorprendente es de que veo que el nuevo pacto es vivir en el Espíritu, ¿no? Y eso es lo que muchas veces quiero, ¿cómo se llama? Enfatizar más, que Cristo vivió en el Espíritu, lo dice la Escritura, que Él fue lleno del Espíritu Santo.
y por como fue lleno del Espíritu Santo, él pudo, vencer la ley, pudo cumplir la ley, el cumplimiento, y a través de su cuerpo, crucificado en la cruz, dice el acta de los decretos, ¿verdad?, que fue exhibido públicamente. O sea, su cuerpo fue exhibido públicamente, ante las naciones, ante todo el mundo, hasta el día de hoy, de que la ley, del pecado, de la muerte, lo llevó en su cuerpo y lo exhibió públicamente, quitándole así los decretos, las actas que nos eran contrarios a nosotros, ¿no? Que nos condenaban. Y entonces es increíble que a través de su cuerpo, sé que lo dice en lo dice en Hebreos. 13, déjame leerlo. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, es así. Llevó nuestros pecados, fue exhibido, el diablo fue exhibido públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, sobre todo principado, potestad y gobernador de las tinieblas, o sea que fue una gran victoria la cruz del Calvario. Él venció al pecado llevándolo sobre él. Y ahí se cumplió la libertad que leíamos antes, ¿verdad?, en Romanos, que Él totalmente nos hizo libres de la maldición de la ley. Pero fíjate si aquí dice en 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que hay personas que están en sus pecados y su fe es vana y tienen fe, pero es vana porque Cristo no ha resucitado en sus propias vidas, porque es necesario que Cristo resucite en la persona, o sea, tenga un encuentro con Dios, nazca de nuevo, y Cristo more por la fe en nuestros corazones, porque ese verdaderamente era el propósito de Dios, en un tabernáculo, no como el tabernáculo de Moisés, pero sino un tabernáculo que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Hijo de Dios está en la persona, entonces ahora sí podemos vencer al pecado, no codiciamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros nos dice, no codiciaréis, y nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es lo más maravilloso, que el Espíritu Santo en su propia vida le ayuda donde usted es débil. Yo era débil quizá con los vicios, pues en esa mi debilidad busqué a Dios de todo corazón y me fortaleció. Y en aquellas cosas que eran debilidades mías, propias, ahora soy fuerte. Ahora ya no solamente lo he vencido, o lo ha vencido Cristo en mí, sino también esas cosas se han caído. Lo que era codicia, lo que era ambición, lo que era odio, rencor, resentimiento, todo aquello que el diablo usa en las vidas de las personas para arruinársela y destruirlos y sus generaciones, todo eso se cae cuando vives la vida del Espíritu, que es la vida del nuevo pacto, como dijimos al principio, el régimen de vida del Espíritu, que es diferente. Entonces, Dios nos creó seres espirituales, no nos creó solamente seres carnales, claro. Entonces, el Espíritu que vive en mí es el que tiene que gobernar mi vida. Y a veces los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y tantas cosas, pues son contrarias. Pero cuando buscamos a Jesús de todo nuestro corazón, nos fortalecemos y entonces podemos decir un día lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y así en su vida. Usted tiene que hacer que Cristo viva en su vida, dentro de usted, y que gobierne, porque Él es el cumplimiento de esa promesa del nuevo pacto. Y Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice la Escritura. Aquí lo tengo, pastor. Sí. ¿Verdad? ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Dice, bueno, primero me gustaría que usted escuchara el 5.1, Hebreos 5.1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero el 5.6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, porque él también fue obediente hasta la muerte de cruz. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que no tenemos un sacerdote puesto por ningún hombre, sino por Dios eterno, para dar vida eterna. El sacerdocio de Cristo es diferente a los sacerdotes que habían en el tiempo de Claro, no es el mismo, del Antiguo Testamento. no es lo mismo, sí, es lo que Jesucristo mismo vino a decir en Mateo. Aquí lo tengo, Mateo capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo mismo fue el que cumplió. Entonces Él viene a traer ese nuevo pacto. ¿Y realmente qué es el nuevo pacto? Es la misma promesa que Dios ha hecho desde la antigüedad a la humanidad. Y eso se cumple cuando Cristo viene. Y vemos cómo la historia del mundo entero se parte con el nacimiento de Cristo. Dice, cualquier libro de historia que tú busques te va a hablar antes de Cristo y después de Cristo. Porque ese fue el pacto que Dios vino a hacer con la humanidad. Vino a hacer un pacto de perdonar el pecado, restablecer la comunión en cada corazón. Recuerda que tu corazón es el que tiene que entregar a Dios. Porque el corazón dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca y que de él mana la vida. Tu corazón es el que tiene que estar entregado a los principios, a los preceptos de Dios, porque la muerte de Cristo en la cruz hace que nuestros pecados sean redimidos cuando le aceptamos y le reconocemos a Él. Ese nuevo pacto fue instituido desde que Cristo mismo muere en aquella cruz y como perdonó el pecado de la humanidad, pero es necesario que tú te acerques con un corazón dispuesto. Es necesario que te acerques a Cristo para que Él pueda lavarte, perdonarte y cambiar tu forma de vida, para que ese nuevo pacto tenga validez en ti, porque si no, de lo contrario, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Así lo dice la Biblia, que si llamamos Señor al que no es Señor, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Pero si llamas a Señor a Cristo Jesús, quien murió, que resucitó y que ahora te da vida eterna, te ofrece vida eterna, tú la puedes conseguir. Simplemente abre tu corazón y Él va a entrar. Porque el antiguo pacto había que cumplir la ley, y si invalidabas una sola ley, eras culpable de todo. Pero en este pacto tú te acercas a Dios, le pides perdón por tus pecados y Él te va a ayudar a cambiar tu forma de vida, te va a enseñar a vivir de una manera diferente, y sobre todo va a sanar tu corazón. Va a sanar tu vida. Él va a querer restaurar tu hogar. Él va a querer restaurar tu vida. Él va a querer restaurar todo lo que se refiere a tu entorno, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Aunque el enemigo quiere machacarnos con sus ataques, si estás en Cristo y entregas tu vida a Cristo, vas a tener una nueva oportunidad para ti y para tu familia. Amén. Yo te animo a que lo hagas. Dice en Hebreos 7:12 que lo temporal dio lugar a lo eterno. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decirse que Cristo es el que nos trae la eternidad, porque es del Espíritu. Entonces, Él no es cualquier sacerdote puesto por hombres, como hemos dicho, sino que Él es el sacerdote según el orden de Dios y el tabernáculo divino. Quiere decirse que lo espiritual, Él nos da lo que es del Espíritu, que es eterno. Lo que viene Cristo a darnos es vida eterna. Amén. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Entonces, la vida no termina aquí cuando usted parte de esta tierra. La vida eterna empezó cuando usted recibió a Cristo como único y suficiente Salvador en su vida, y ahora desde ahí empieza su eternidad. Aunque todo ser humano es eterno, pero sin Dios. Y sin Dios eso es un infierno, que no será el mismo infierno. Quiere decirse que la eternidad, lo que Dios deposita en nuestra vida es eternidad. Y lo que debemos guardar es esa eternidad
que es nuestra salvación con temor y temblor por medio de Cristo, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero fíjate que hay un texto donde dice que, vamos a ver si lo veo, un momentito. Hechos 17:31 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La vez anterior estuvimos hablando de la justicia, ahora hablamos de la ley, y aquí está bien claro que conocer las leyes de Dios son para nuestro bien y nuestro beneficio. Entonces, un día Él juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, no solamente Cristo entregó su vida por nuestros pecados, pagó la deuda y el acta de los decretos que nos acusaban desde el principio, sino que también resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Dios Padre, e intercediendo por usted, intercediendo por nosotros aquí, para que la palabra cumpla el propósito para lo que es enviada. Amén. Y que un día Él juzgará a vivos y a muertos, algunos para honra y otros para deshonra. Amén. Unos para honra y otros para vergüenza. Quiere decirse que el que usted se acerque a Cristo, que está vivo, que resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. No habría habido un cambio en nuestras vidas. Amén. No habríamos nacido de nuevo y no podríamos hablarle de la verdad de Cristo porque no la conoceríamos. Entonces el ser humano vive bajo la condenación de la ley. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, amén, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por cuál la ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe en Jesús. O sea, Jesús es el que nos justifica. Estuvimos hablando el otro día del abogado, defensor, y Él es el que nos justifica por medio de sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado, su corona de espinas y su sangre derramada a su favor y al nuestro. Así que, qué bueno, ¿verdad? Las últimas palabras ya, nos quedan 3 minutos, así que un minuto cada uno. Y yo quiero dejarte con esta palabra que dice la Escritura, que por la fe en Cristo ya has vencido. Aleluya. Al mundo. Así que, ¿por qué? Porque como en Hebreos dice, en 9:15, dice que Él es el único mediador del nuevo pacto. No existe ni un hombre en la tierra que sea el mediador, solamente amén, Cristo. Y la fe en Él, ya has vencido al mundo, ya has vencido al pecado. No hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Amén. Yo no soy el mediador. No hay hombre en la tierra. ¿No? Solo Él. Jesucristo. Solo Él resucitó el tercer día. A tu Dios adorarás, solo a Él le servirás. Qué bueno, pastor. Sí, yo también quiero dejarte con esta palabra. Quiero decir o leer lo que dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, mira, escucha bien el versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que Jesucristo, Él vino a reconciliar tu vida.
Él no vino aquí porque sí, Él vino a reconciliar tu vida. Reconcíliate con Él, porque Él es el único que te garantiza la salvación y la vida eterna. Lee la Biblia, es importante que la escudriñes, que la leas, porque en ella se encontrará la fuente de vida eterna. Así que quiero que se vayan con un buen sabor de boca a través de la lectura de la Biblia, que va a ser limpiando tu corazón. Dice la Escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, no descuide la Escritura. Recuerde lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley que usted la usa incorrectamente le cae, porque es la ley de Dios y es buena y es perfecta. Amén. Concluimos con 3 puntos. El Hijo firmó con su sangre en el nuevo pacto. Amén. Él firmó su nombre en el libro de la vida, si usted le acepta. Amén. No hay más ofrendas por el pecado que la de Jesús en la cruz del Calvario. Y en el nuevo pacto hay excelencia, una vida nueva en Cristo Jesús, una vida del Espíritu, que usted Amén. va a poder vencer los deseos de la carne y todo lo que le está matando. Así que mire la ley y muera para Cristo y vivirá. Cuando a veces perder es ganancia. Solo a Él podemos traer Dios todas les sus bendiga cargas. mucho. Amén. Gracias, pastores. Gracias Gloria a al todos aquellos que han colaborado. Amén. Y hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga Gloria mucho. a Dios.